Bien. Bueno, ahora damos el último tema del día, que es lengua, para terminar con mucosa bucal. Acá vamos a hablar específicamente de lengua como órgano. De igual manera, muchos de los conceptos que vamos a trabajar, obviamente ya los nombramos, Claro, porque es un órgano de la cavidad bucal y obviamente está todo recubierto por mucosa. claro. Y acá un poco lo que contábamos, que es un órgano tapizado por una mucosa especializada y también barra masticatoria, porque ahí lo dice, favorece a la trituración de los alimentos, realiza los elementos dentarios durante la masticación y forma, obviamente, porque como dijo el doctor, contra algo nosotros formamos en el paladar el bolo alimenticio, contra la lengua, la cara dorsal de la lengua. Sí. En la lengua están los 3 tipos de mucosa. Masticatoria, obviamente, de revestimiento, cara ventral, y por supuesto, la especializada, la funcional. Que por eso la vamos a colocar como un órgano que es como el ejemplo de mucosa especializada dentro de la cavidad oral, porque es la principal función que tiene, porque sufre o tiene a su cargo en la percepción del estímulo del gusto. ¿Cómo va a estar formado? Por una mucosa, una submucosa, y acá le agregamos algo más. Esa submucosa, aparte de tener los elementos histológicos que nombramos cuando había submucosa, tiene gran cantidad de ¿qué? De músculo estriado. ¿Por qué? Porque la movemos de la lengua hacia adelante, en la punta de la lengua, constantemente la estamos moviendo para hablar, para masticar, para tragar, o sea que va a tener grandes haces de fibra muscular estriada. Acá la divide, fíjense, vamos con el puntero. Esas fibras musculares, cuando llegan a anatomía, ustedes lo van a estudiar, van a ver que la mayoría de esos músculos son pares y uno impar. Es decir que, obviamente, la parte móvil de la lengua que nosotros vemos, pero hay una parte que es seminmóvil, incluso que está adherida al hueso, por eso es músculo esquelético. Claro, ¿no? Claro. Nosotros vamos a hablar especialmente del cuerpo de la lengua, que es la parte que se mueve y que se ve. Es la que participa directamente con este tema, con la mucosa bucal. No vamos a entrar en el otro tipo de lengua, en la base. ¿Sí? Claro, acá vemos que se divide en el medio, por eso es la simetría que tienen los músculos de la lengua, la V lingual, que va a dividir el cuerpo y la punta de la lengua con la raíz de la lengua. Y en la raíz de la lengua vamos a ver que tiene asiento a cúmulos linfáticos, que lo vamos a dar en la tercera unidad. Vamos a ver que hay asiento de varios tipos de amígdalas, que tiene que ver con la función defensiva inmunológica. Bueno, acá esto es como muy largo, pero acá nos cuenta del cuerpo, todo esto mirándolo en la parte dorsal de la lengua, la punta de la lengua, la B lingual, las amígdalas, lo que decíamos recién, cortes de músculo, y la presencia de las papilas filiformes, papilas foliadas, papilas caliciformes. También se llama esta parte surco terminal, que tiene que ver con esa embriología que ustedes vieron al principio de la unidad 2. Bueno, y esto por supuesto es la raíz. Esto es un esquema de una clase, no es un preparado de lengua, pero nos gusta traerlo siempre porque es esquemático y nos representa lo que es la lengua. Fíjense, un epitelio que no es queratinizado, en este caso estamos hablando de una papila circunvalada o caliciforme, fíjense que emerge de una línea hacia arriba, tiene un surco entre una papila circunvalada y otra papila circunvalada, la presencia de corpúsculos gustativos intraepiteliales y todas las estructuras que vemos en ese tejido conjuntivo. Un corión semidenso, les diría, la presencia de fibras musculares, la presencia de glándulas y realmente fibras musculares estriadas que van a dar el movimiento. Y acá vemos los conductos de desembocadura de las glándulas linguales que tienen nombres, depende de donde se ubiquen. Y otro elemento es lo que nombró el doctor la semana pasada, que habíamos hablado de papilas primarias, que es la entrada. Esta sería una papila funcional, como dijo el doctor. Todo una estructura
que la dividimos en 4, que ya la vamos a nombrar. Pero dentro de las papilas, entre el conjuntivo y el epitelio, tenemos la papila primaria y la papila secundaria, que es este festoneo, no sé cómo llamarlo, es esa ramificación de papilas dentro del epitelio. Dentro de una papila hay varias papilitas que dan mejor o amplían su contacto con el conjuntivo para ayudar a la nutrición, obviamente. Tiene esa función. La mucosa. Vamos a hablar primero de la cara ventral, la cara que solo habíamos dicho que era revestimiento, no la cara dorsal que la mostramos primero, sino la que va a revestir, la que está mirando al piso de la boca. Sí. Lo que está hablando la doctora, cuando ella recién mostró la cara dorsal de la lengua, que se divide en dos, porque hay una estructura que en forma de B corta, mirando para adelante, es lo que separa el cuerpo de la lengua de la base, la lengua de la raíz. Lo que va a explicar ahora, estas 4 caras, más la punta de la lengua, son las que corresponden al cuerpo de la lengua. De la B lingual para adelante, es lo que vemos en la boca. Claro, al abrir le vemos al paciente, nosotros, si miramos más atrás, vamos a ver la raíz, vamos a ver la epiglotis y todo eso, pero en realidad vamos a inspeccionar la parte del cuerpo. Esta forma de dividir la cara ventral, dorsal y lateral es solo el cuerpo. El cuerpo. Bueno, acabamos de la que ya habíamos nombrado, que era la mucosa de revestimiento que tenía la cara ventral. No, por supuesto, pavimentoso, no queratinizado, delgado y liso, como dijo el doctor, se ven los vasos de ese corium, lámina propia delgada formando tejido conjuntivo laxo con papilas cortas y numerosos cúmulos de células adiposas, glándulas salivales, vasos y linfáticos, vasos sanguíneos y linfáticos. No tiene submucosa, pero tiene una piel una mucosa, yo digo piel como, perdonen, una mucosa tan fina que llega a levantarle la lengua al paciente, que te toque la punta de la bóveda palatina, vos le vas a ver todo el entramado vascular que tiene. Vas a ver realmente, es bastante transparente y se ven los elementos histológicos que tiene esa lámina propia o corium, porque no tiene, recuerden, su mucosa. La cara ventral, la que mira al piso de la boca. La cara dorsal, vamos, como dijo el doctor, la dividimos en 2 partes. En la B lingual, la parte de cuerpo, la parte de raíz. 2 tercios anteriores, cuerpo o zona bucal de la lengua. El tercio posterior, raíz o zona faríngea, porque ya nos vamos a la faringe, recuerdan, ya cuando hablemos de parte digestiva vamos a nombrar esa zona que se va a continuar, la cavidad bucal. El cuerpo o zona de la boca, o zona bucal de la boca, va a tener un epitelio que puede estar queratinizado, pero normalmente no lo está, es parcialmente queratinizado. La lámina propia tiene tejido conectivo laxo con células adiposas, hay presencia de células adiposas, y presenta lo que dijo el doctor, 4 tipos de papilas funcionales, que se llaman filiforme, que sería forma de pelo, fili es pelo, las fungiformes, forma de hongo, las caliciformes o circunvalados tiene el aspecto de si fuera un cáliz, el cáliz de la iglesia, un vaso. Y las foliadas son las que se encuentran sin ninguna estructura marcada, no tiene forma de hongo, no tiene forma de pelo, no tiene forma de cáliz. Son las foliadas. Realmente son como lisas, rectas. Sí. Y las foliadas están en las caras laterales. En las caras laterales, exacto. Las caliciformes o circunvaladas son las que forman la B lingual. Que están apostadas, por eso se pueden contar, son 7, 8 papilas, no son muy numerosas. Claro. ¿Ves? Acá tenemos la imagen de un corte de lengua, la fili, fíjese, pelo, tiene aspecto de pelito, como una proyección de pelo, las papilas primarias y las papilas secundarias. Papila primaria, papila secundaria, la que es la unión entre el epitelio y el conjuntivo. La papila funcional, el nombre es filiforme. Acá tenemos otra imagen. Papila secundaria dentro de una papila primaria, tejido conectivo, lámina propia o corium. ¿De acuerdo? Músculo, obviamente, bueno, vasos, nervios y glándulas.
Otra imagen, pero esta es de la cara ventral de la lengua. Fíjense, no tengo papilas muy cortitas, no tan profundas, un conectivo o una lámina propia con conjuntivo laxo o semilaxo, y presencia obviamente de músculo, de glándula y tejido adiposo. Y la no presencia de submucosa en la cara ventral de la lengua. Epitelio no queratinizado, plano, estratificado plano, no queratinizado. Acá tenemos la dorsal, fíjense, ya con otra estructura, como bien de meseta. También una fungi. Sí, Sí, una fungi. Te vas a dar cuenta porque las fungiformes son como mesetas. Como mesetas. Se llaman así porque parecen un hongo. Honguito. Claro. Acá van a ver las papilas primarias, ven la entrada del conjuntivo. Claro. Las filiformes terminan en filo. En punta. En punta. Vasos y músculos. Prevalece el epitelio paraqueratóxico, no queratinizado. No queratinizado o paraqueratóxico. Bueno, otro esquemita del libro. Sí. Pero que nos gusta también porque, bueno, nos muestra un poco todo. Fíjense, la cara ventral, la cara dorsal, todos los elementos histológicos, fíjense, glándulas, músculos, y los tipos de papilas. Eso lo van a trabajar bien en los trabajos prácticos. Sí. Van a ver muchas imágenes y preparadas y lo van a poder recorrer bien, no se preocupen. ¿Ven? La fungi mesetada, la fila en forma de filo, de punta, de pelo. Bueno, acá nos cuenta un poco los tipos. La forma de honguito, la foliada. Acá la muestra como si fuera también como una extensión. Yo la vemos más. Está al revés. Sí. Está al revés. Sí. Está cambiada la foliada por la filiforme. Claro, exactamente. La filiforme sería forma de pelo, la foliada sería más recta, no hay tanta saliencia. Sí. Y la circunvalada es como, me van a decir, ¿pero qué parecía la del honguito? Sí, es parecida. La diferencia es que como que la circunvalada es de la línea del borde hacia adentro, queda como incluida dentro de la superficie de la cara dorsal. Y la presencia, por supuesto, de los corpúsculos gustativos en todas, menos, por eso este tamaño. Claro. Sí, está al revés. Está al revés. Listo. Hay que sacarlo. Bueno, acá, papilas filiformes, como dijo el doctor, lo van a ver muy bien en el práctico. Papilas, miren, longuito, fungi, con las papilas secundarias, dentro de una papila primaria. Las foliadas. Y fíjense, lo que yo les decía, parece una fungi, pero parece metida adentro, como que se introdujo adentro del dorso de la lengua, y por supuesto la presencia en las caliciformes o circunvaladas de corpúsculos gustativos intraepiteliales. En las foliadas también, miren qué bien que se ven los corpúsculos gustativos. Sí. Intraepiteliales. Intraepiteliales, recuerden que son intraepiteliales. Otra vez otra imagen y ubicación. La fili en la punta, la foliada en los costaditos, la fungi viene en el dorso, en la línea media, y las caliciformes en esa B lingual. Son pocas, no es la mayoría que hay caliciformes. Todo hablando del cuerpo de la lengua. Botón o corpúsculo gustativo. Dan el sentido del gusto. Están muy desarrolladas en las papilas circunvaladas o caliciformes. Y también se pueden encontrar en paladar blando y en otras regiones, pero son muy notorias en el cuerpo de la lengua. Son órganos en forma oval, y acá ya ven, parecen como una cebollita, parecería, conectadas con un nervio obviamente sensitivo del sabor, y fíjense que vemos como varios tipos celulares. Ahora los vamos a nombrar a los varios tipos celulares. Acá vemos la imagen en una circunvalada, fíjense qué bien, qué linda, sí, qué bien que se ve. Desemboca en la luz de esa papila. Fíjense, ahí se diluye con la saliva el gusto de lo que yo estoy ingiriendo, salado, ácido, amargo, dulce,
y es percibido por estas estructuras sensoriales, los corpúsculos gustativos. Y van a tener estos 5 tipos celulares. El tipo 1, o células oscuras, presentan el 60% y tienen gránulos densos presentando microbilis como prolongaciones en su superficie de membrana a nivel del poro gustativo. O sea, si vamos a la anterior, las tipo 1 van a estar, son oscuras, y van a tener microbilis largos que van a hacer su saliencia en el poro, en donde se encuentra la luz de esa papila, ¿no es cierto? Las tipo 2 son más claras, representan un 30% y tienen microbilis más cortitos y escasos. Las tipo 3 representan el 7% y contienen vesículas ricas en serotonina, un neurotransmisor. Terminan en el poro gustativo formando una protrusión en forma de masa. O sea, van a terminar esas células como ocluyendo ese poro, pero tienen esos gránulos con serotonina, que es un neurotransmisor. Las tipo 4 y las tipo 5, las tipos 4 son las células madres, que se van a localizar en la parte de la base del corpúsculo gustativo, y la tipo 5 son células perigemales que se ubican en la periferia. Estarían, si vamos al dibujo, como si fuera conteniendo el corpúsculo. Son las que van a limitar el corpúsculo. Acuérdense, las oscuras y las claras, 60 y 30, son las más numerosas, 7% de las que tienen los gránulos de serotonina, después las células madres, que van cuando hay una muerte de alguna célula, las van a reemplazar, y las perigemales o periféricas, que van a contener al corpúsculo, limitar a cada corpúsculo. Bueno, acá nos muestra la secreción salival, el corpúsculo que va a percibir, porque el sabor se va a diluir con la saliva. O sea, no es que nosotros no lo tengamos purito, sino que la percepción es por la dilución de lo que yo estoy ingiriendo, y lo percibe esa papila. Y acá viene un cuadro muy complejo, pero se lo vamos a sintetizar. Es que no solo el sabor que yo siento en la boca, tiene que ver con la vista y con el olor. No me digan que no pasan por una panadería y sienten olor a pan recién horneado o factura y no se les hace agua a la boca. No se sienten la percepción de sabor, porque es la unión de todas esas sensaciones. Y la unión de la conjunción de todos los nervios, glosofaringio, facial, vago, que contribuyen a que tengamos la percepción a nivel cerebral y tengamos el estímulo del sabor. ¿Estamos? Todo eso dice lo que dije recién en 2 palabras. Sí. ¿Cuántas veces estamos por ahí resfriados y estamos Claro, sí, comiendo y no sentimos el sabor a la comida? claro. Bueno, tiene que ver con esta conjunción, como dijo, principalmente la parte olfatoria y en segunda instancia la gustativa. La gustativa, exactamente. Siempre conjunción. Bueno, acá otra imagen, corpúsculo gustativo con los 5 tipos celulares, y un epitelio no queratinizado, y en ese corión siempre semidenso. Las sensaciones gustativas, dijimos, salado va a ser por un traspaso de iones de sodio a través de los canales de sodio. El ácido por iones de hidrógeno. El sabor dulce por macromoléculas de sacarosa y glucosa o algún edulcorante artificial. Ahora está la stevia, que es un edulcorante natural. Y el sabor amargo. También había un sabor, que es el quinto sabor, que es el unimami, algo así, corríjame, que es el que da placer, que tiene la leche materna o algunas comidas japonesas, que fue descubierto como en Japón. Así que el sushi tiene como un sabor de placer, y la leche materna, que es una conjunción de todos los sabores. Para todos. ¿Dónde se detecta? Punta de la lengua, dulce y salado. Fíjense, los dos, dulce y salado. Los bordes, el ácido. Y el área más posterior de las papilas caliciformes, el amargo. Sí. Esto es muy genérico, obviamente. Muy no genérico. es tan estricto, lógicamente. Sí. Igual es a título informativo, a nivel de histología, esto la verdad que No, es fisiológico esto, no es. Pero solo a título informativo, nada más que eso. Bueno, acá otra imagen, dulce y salado, amargo en la parte posterior y ácido en los costados. Dulce y salado,
amargo y ácido a los costados. Y el unimani es, no va a ser la palabra, en toda la boca. Bueno, los territorios de los nervios. Mandibular, que es el quinto Sí, par ustedes no saben craneal. nada de esto. Cuando lleguen a Sí, anatomía, en la parte del sistema nervioso, obviamente los pares craneales los van a ver. claro. Pero bueno, El glosofaringe, nosotros algo dimos cuando dimos tubulación, que hablamos de los primordios de los nervios y los vasos, sí. algo nombramos. La zona de la raíz no la podemos dejar de nombrar, que es la parte posterior, que no va a tener papilas funcionales, pero sí acúmulos linfáticos que forman las amígdalas en la lámina propia. El epitelio es estratificado, pero ya el origen no es más ectodérmico, sino endodérmico. Y recibe el nombre de tejido amigdalina todos los nódulos linfáticos que están alojados en esa zona. Nosotros lo vamos a ver en la tercera unidad. La submucosa va a ser de la raíz o base de la lengua, tejido conjuntivo denso, y van a encontrarse las glándulas salivales menores de Blandin y Nun, situadas cerca. Ah, no, esto estamos hablando de la submucosa de la punta, del cuerpo de la lengua. Tenemos las de von Ebner dentro de todos esos vasos musculares, y las de Blandin y Nun en la punta de la lengua. Perdón, chicos. Bueno, otra imagen que ya vimos de las circunvaladas con, bueno, acá te pone que Blandin y Nun, que no puede ver. No, bueno, errores. Errores. Saltea porque está mal. Sí. Esa es buena. Capa muscular, fibras musculares estriadas esqueléticas insertadas en la submucosa que permiten el movimiento del órgano. Como dijo el doctor, de apari se nombran los músculos de la lengua, de la parte de cuerpo. La función principal: participa en la recepción de los estímulos del gusto, favorece la trituración de los elementos junto con los elementos dentarios a la masticación y a la formación de ese bolo alimenticio que pasa a la faringe y luego al esófago. Y también colabora a la digestión, porque la primera digestión empieza con la salida de las glándulas salivales que hay en la boca para digerir, por ejemplo, la amilasa salival, los almidones. Bueno, ahí le faltaría también Decimos. la función de la fonación. De la Porque fonación. la lengua es fundamental Si para no, producir claro, el habla, ¿no? si no hablamos, Claro. si no tenemos lengua no podemos hablar. Y por último hay una placa que la doctora jefa de cátedra que nos fue anterior a nosotros, siempre ponía, que era de Alberto Einstein: nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en lo bello y maravilloso del mundo del saber. Y lo que siempre decimos con el doctor Juanjo y con todos los jefes: si yo sé, si yo conozco, me va a ser más difícil que me traten de engañar. Situaciones clínicas o situaciones de la vida. Cuanto más conocimiento tenemos hacia las cosas, más vamos a tener un criterio y una decisión. En todos los ámbitos y sobre todo en lo que nos compete,